Jaime, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, gracias por los conceptos. ¿Cómo estás, Jorge? Te aprecio. No, sabés que no son conceptos que yo tiro al aire, sino que estoy diciendo la verdad. En la línea lo tenés a David León. David León que tiene una particularidad importante, creo, para vos, porque vive en el partido de Moreno, un partido donde vos militás políticamente, Sí. porque va conociendo de a poco cada día más lo que va ocurriendo, porque en los próximos días seguramente va a tener algunas entrevistas y reportajes con algunos personajes de ahí, así que va a estar, me parece que va a estar muy buena esta conversación. David, ¿lo podés saludar al doctor Morado? Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Hola, David. Placer saludarlo. Hola, David, ¿cómo estás? Bueno, bárbaro que seas vecino de Moreno. Sí, la verdad que sí, ahí estamos viviendo en el segundo partido más grande de Buenos Aires, ¿no? Sí, es una provincia, te diría, más que una provincia. Mirá, tan grande yo no sabía eso, ¿eh? Bueno, en tamaño físico tiene el mismo tamaño que la capital federal. Y Mirá. en cantidad de habitantes tiene 800.000 habitantes, o sea que hay provincias que tienen 300.000, así que calcula vos. Claro, es muy, muy importante. Bueno, arranquemos parte por parte. Primero, a nivel, digamos, nacional, Jaime, que siempre me gusta preguntarte, y esta parte tiene que ver con el economista que sos. Hace un ratito hablé con el doctor Guaretti, no sé si pudiste alcanzar a escuchar alguna de las cosas, sé que lo conoces perfectamente a Juanjo, Sí, así lo que conozco. pero me gustaría conocer, y a David también, que seguramente te hará alguna pregunta, sobre lo que va ocurriendo. ¿No es cierto? Guaretti habla que nosotros necesitaríamos exportar más, que tal vez con este dólar o con un dólar un poco más caro tal vez se podría hacer. Habla muy mal hace mucho tiempo, y yo coincido, de las LEVAX, por ejemplo, que arrancaron en el gobierno anterior, siguieron en este. Me contó unas cifras impresionantes de la guita que debemos, que no la vamos a poder pagar, me parece a mí. Pero en fin, me gustaría tu apreciación, Jaime. A ver, este tema de la exportación, o sea, es una muletilla que todo el mundo te dice lo mismo, tenemos que exportar más. Primero me tenés que decir qué tenemos que exportar, porque si no es todo tirar palabras al aire que no tienen ningún significado. O sea, nosotros por ahora lo único que exportamos son materias primas. Y no salimos de esta encrucijada desde hace 200 años, porque en realidad nosotros no nos decidimos no nos decidimos a hacer un país, o sea, nosotros somos un conglomerado de gente que da vuelta alrededor y que nos vivimos haciendo trampa. La realidad es que pasamos de exportar cueros a exportar carne, de exportar carne a exportar soja, de exportar soja ahora exportamos litio, ahora el presidente te dice que dentro de 50 años vamos a exportar petróleo, o sea, vivimos corriendo la pared, pero no nos decidimos qué es lo que queremos. Porque todo lo que te están diciendo, en realidad, con todas esas exportaciones, son exportaciones de productos que no generan trabajo. O sea, la cantidad de gente que va a trabajar en Vaca Muerta es una cantidad ínfima de personas. La cantidad de gente que va a trabajar en la generación eólica de electricidad es una cantidad ínfima de personas, con la ventaja que tiene clientes cautivos. Sí, El sí. campo, que todo el mundo te dice, bueno, pero el campo no es solamente el que trabaja, generamos miles de puestos de trabajo. Hermano, el campo pasó de ocupar el 60% de la gente a ocupar el 2%. Es mentira lo que te dicen. Para exportar lo que estamos exportando, lo podemos hacer con un puñado de personas. Y nosotros tenemos 40 millones de personas que hay que darle de laburar. Ahora, obviamente que hablar de la exportación es muy lindo, es como hablar de la macroeconomía, porque ves las cosas juntas, un montón de números, en la exportación ves los contenedores, pero la economía, el 80% lo mueve el mercado interno. Vos no podés tener un país que funcione donde el 80% esté abajo de la línea de pobreza. ¿Qué es lo que te va a comprar? Porque yo como empresario, a mí no me preocupan tanto los sueldos altos, me preocupa que no tenga gente que me compra. Yo no invierto en una máquina ni mamado si no tengo a quien venderle. Claro. Hoy la industria otra vez está con 60% de capacidad ociosa.
Entonces, ¿de qué me van a hablar de que voy a comprar una máquina, que me voy a endeudar para poder producir más, si no tenés a quién venderle? O sea, nosotros somos un país que cada 10 años el dólar resuelve lo que nosotros no nos animamos a resolver. Porque lo del dólar no es casual. O sea, la economía, nosotros la venimos engañando todos los días, y de repente el dólar dice, no, estos giles otra vez cayeron en la trampa, vamos a darle el saque. Entonces, si está a 10, te lo llevan a 100. Cada 10 años pasa lo mismo, Jorge. O sea, a mí hasta ya me da bronca tener que decir lo mismo todas las veces. Porque no es... me gustaría ser original. Espera un poquito, David, hasta este punto, ¿lo vas entendiendo al doctor Morado? ¿Querés preguntarle algo, por favor? Sí, tengo un par de preguntas para hacerle al doctor y me gustaría arrancar con la primera, quizás sencilla, o qué sugiere. ¿Qué exportamos? ¿Qué podríamos exportar o qué sugiere usted que podríamos exportar como país? Mira, primero tenemos que decidir lo que queremos como país. O sea, yo te puedo decir alguna de las cosas. Yo en todos los viajes que hago, nunca veo un solo producto argentino. ¿Qué sé yo? Veo vinos chilenos. ¿Por qué no tenemos vino argentino en Europa, por ejemplo? Te pregunto. Porque de lo otro, es muy difícil que vamos a exportar lo que nos manda China. O sea, te tenés que poner en la cabeza y decir, a ver, nosotros ¿en qué tenemos ventajas competitivas? La Argentina no puede competir contra China, no puede competir contra la India, hermano, trabajan 24 horas por día por 3 rupias. Sí. ¿De qué estamos hablando? Entonces, el gobierno, yo creo que el gobierno tiene una incapacidad manifiesta para manejar el país. O sea, porque está demostrado que en 3 años vive metiendo la pata. Te sigue hablando de cosas que no puede realizar, nos miente descaradamente, y cada día empezó el próximo semestre, el semestre que viene, los 3 meses del año que viene, ahora ya estamos hablando de 5 años. Tenemos que decidirnos lo que queremos. Hay cosas que sí podemos hacer. El vino es una de las cosas que podríamos estar exportando a mansalva, porque tenemos uno de los mejores vinos del mundo y no hay una sola botella en ningún país del mundo. Y Chile, que peor el vino que el nuestro, está lleno por todos lados. Ya te digo. Comparto. ¿Cómo? Ahora, comparto bueno, que es peor que el nuestro. Ya te digo una. Ahora, eso no depende del industrial del vino, eso depende de una política de Estado. El Estado te tiene que decir, porque vos elegís a un presidente, porque creés que él te va a guiar. Yo nunca vi que un rebaño elija a un pastor que sea un imbécil, porque te lleva al precipicio. Tenés que elegir un pastor que te lleve al lugar donde hay pasto tierno. Nosotros elegimos un presidente que todos los días nos lleva al precipicio, que no te da un solo proyecto, no te dice absolutamente a dónde estamos caminando. Otra vez te voy a volver a repetir. ¿Vos te acordás que yo, cuando hacían campaña, te decía que hay que prohibir la palabra proyecto? Porque no tienen idea de lo que es un proyecto, hermano, son todas palabras sueltas. Ese es el grave problema que tenemos. Jaime, para un poquitito ahí en ese punto. Sí. Digo, si hay alguien que conoce a los empresarios, sos vos has sido empresario durante muchísimos años. Es más, te digo, hay algunos de los muchachos que hoy ocupan cargos legislativos que han sido socios tuyos, ¿o no? Sí, señor. Y bueno, entonces... Y lo que te estoy diciendo. Ahora, en fin, porque pareciera así como hablas, que vos sos kirchnerista, y por eso siempre te lo pregunto. Claro, y resulta que vos combatiste siempre al kirchnerismo. Yo nunca fui kirchnerista, no lo soy ni lo seré en la vida, porque fui el primero que te dijo que se estaban robando todo. Y te lo di como ejemplo los 1.000 millones de YPF. El primero, el único, y que todos me llamaban loco. ¿O no fue así? Sí, seguramente. David, a ver la otra pregunta, ¿cuál es? Rapidito, por favor. 2 preguntas y cierro. O sea, eso que hacemos para producir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haría usted para exportarlo afuera? ¿Cuál sería un proyecto suyo para exportar algo nuestro hacia afuera? ¿Cómo lo haría? Para eso tenemos infinidad de funcionarios en las embajadas.
¿Vos creés que China empezó a exportarnos a nosotros porque a algún chinito se le ocurrió poner el supermercado Luna en la esquina de tu casa? No, no fue así. Fue una política de Estado que empezó en el año 70, donde venían acá chinos, que eran filósofos, ingenieros en química, y ponían una tintorería y te estaban junando. Vinieron a mirar cómo después te exportaban. Eso es una política de Estado. Claro. ¿La otra cuál es? ¿Cómo? David, ¿la otra cuál es? La otra pregunta. El otro paso sería industrializar la nación. ¿Cómo ¿Industrializar llamamos a la con industria qué? de afuera? La industria pesada. ¿Qué pesada? No sé, que es un fabricante de automóviles, por ejemplo. ¿Cómo vas a poner un fabricante de automóviles si tenemos un mercado de 40 millones de personas? Tenés México que tiene 300 millones, yo me voy a México inmediatamente. Y tiene condiciones más favorables de laborales y leyes laborales y toda la historia que están armados para esclavizar al humano. Y nosotros acá queremos, todo el mundo busca trabajo de patrón. Bueno, ¿qué debe producir entonces la Argentina, Jaime? Para pasar a otro punto. A ver, lo que nosotros nos tenemos que animar es a decir que este sistema del trabajo asalariado está llegando a su fin. Tenemos que animarnos a buscar un reemplazo a este sistema que es nefasto y que nos va a llevar a graves problemas sociales. Como nadie se anima a decirte eso, todos te inventan palabritas y todos te dicen hay que exportar, tenemos que competir con el mundo, tenemos que tener esto. No, hermano, acá este proyecto de país, así como está, no le va a poder dar laburo a los 40 millones de personas, ni hoy, ni mañana, ni dentro de 100 años. Bueno, sí, es terrible eso que decís vos. Decime una cosa, Jaime, déjame pasar otro punto, viste que la radio, bueno, vos lo conocés, sos el fundador de este programa, también estuviste en radio mucho tiempo, y entonces no hay tanto. Quiero pasar a otro punto, teniendo la oportunidad de que tengo dos hombres de Moreno, vos como en la parte política y David que hace todo lo que tiene que ver con el periodismo, sería bueno escuchar un poco, David hace muy pocos días, primero comenzó con nosotros escribiendo sobre la explosión de la garrafa que cobró la vida de dos personas, una vicedirectora, un señor que trabajaba también en el lugar, y eso descubrió, digamos, la precariedad que hay en las escuelas, yo diría, de toda la provincia de Buenos Aires y del país, en realidad, porque yo vengo escuchando desde hace muchísimo tiempo a los maestros que no hay estufas, que no hay aire, que no hay que las aulas son deplorables, que los chicos van como van, en fin, y estudiar así también es bastante duro, ¿no es cierto? Entonces quisiera aprovechar este momento para hablar un poco de esa zona, de la zona de Moreno. David, ahí lo tenés al doctor Murado, que conoce, te digo, como nadie Moreno, y todas las localidades de Moreno, no es que... Así que me parece que ahí es una buena oportunidad para hablar un poquito de esto. Efectivamente, principalmente preguntarle al doctor de qué forma ve la educación en el partido de Moreno. ¿Usted qué crítica tiene para hacerle? A grandes rasgos, obviamente, porque tenemos tela para cortar. ¿Cuál es el problema de las escuelas? Vamos a concentrarnos en Moreno. El problema de las escuelas es que transformamos a los maestros en asistentes sociales y a los chicos que en vez de ir a estudiar van a un comedor. O sea, el grave problema que tenemos nosotros, cuando todo el mundo te habla de hay que fijar prioridades, acá la prioridad es generar recursos, porque todo lo demás es imposible de que alguien te lo solucione porque no tienen la guita, hablando en criollo. No hay guita para mejorar la educación, no hay guita para mejorar la salud, no hay guita para mejorar la justicia, y eso sucede en todos los distritos. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que los intendentes en realidad también son asistentes sociales, mangan a uno para repartir un poco, pero no tienen la más mínima idea de cómo generar un recurso. Me propongo como candidato a intendente y yo sé cómo generar los recursos en Moreno,
para después poder arreglar las escuelas, poder arreglar las salitas, pero los demás no tienen la más remota idea cómo generar una moneda. Lo único que quieren es mangarle a la gobernadora, que la gobernadora le mangue al presidente y que el presidente le mangue al Fondo Internacional. Esa es la cadena de la felicidad que tenemos en la Argentina. Uno le manguea al otro hasta que llega al final y obviamente después hacemos un pagadiós porque es impagable. Si no genera riqueza, ¿cómo va a pagar la deuda? Moreno tiene ventajas competitivas astronómicas con respecto a cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires. Entre ellas, tiene un dique que tiene 400 hectáreas de espejo de agua, abandonado. 1000 hectáreas de bosque de los robles, abandonado. El camino de Sirga, que en cualquier país del mundo sería un centro turístico infernal, abandonado, lleno de puerro muerto. Nosotros la prioridad que tenemos que tener es generar riqueza. Después, si vos me preguntás a mí cómo saco el país adelante, yo te digo, ni tengo ni la más remota idea. Tengo idea, obviamente. Pero si vos me preguntás cómo sacar Moreno adelante, y yo te digo, en 90 días te lo saco adelante. Porque conozco el paño, porque me preocupo, porque estudio la economía de Moreno, porque estudio la problemática de las personas, la problemática de la escuela, de la salita de salud. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, David? Sí, comprendo. Los vecinos, Ahora, ¿cómo volvemos a transformar a una escuela? ¿Cómo volvemos a transformar a una escuela que se transformó en el comedor comunitario nuevamente en una escuela? Muy simple, los chicos tienen que comer en la casa, no tienen que ir a la escuela a comer. Si van a comer a la escuela no van a estudiar. Y eso le da pie a que los maestros también cumplan una función que va a ser la que realmente tiene que cumplir un maestro, que es la enseñanza académica, no que enseñarte a comer. Pero para eso tiene que ver el Estado nacional, provincial o el municipal, Jaime. ¿Cómo? Para eso que vos decís, estamos hablando de que los papis tendrían que tener muy buen laburo, ¿no es cierto? Poder llevar no hacer otra cosa más que eso. Digo, pero eso que tiene que ver con el Estado nacional, provincial o municipal. En mi caso, en Moreno, si yo soy intendente, todo el mundo va a tener trabajo. En mi caso depende siempre, del municipio. Siempre hemos charlado con vos y vos me dijiste que lo que pasa que el intendente que llega a ese cargo mañana quiere ser gobernador y después presidente, y que te hablan de generar, por ejemplo, trabajo, cuando la generación de ese tipo de cuestiones tiene que ver con políticas nacionales, provinciales, otra cosa que con el cargo de intendente. Yo en Moreno puedo generar trabajo para todos los ciudadanos de Moreno, sin depender de nación ni de provincia. O sea, yo tengo un proyecto para generar trabajo para toda la gente que quiera laburar en Moreno. Y yo te lo digo y lo doy por escrito, pero nadie lo lee. Siguen votando a lo que le prometen que le van a regalar un colchón. Tenemos que decidirnos, hermano. Ese es el grave problema que tenemos. No nos decidimos. Bueno, ¿Cómo? Si nos hacemos eco de lo que están pidiendo los maestros, por ejemplo, que están pidiendo mejoras edilicias. Sí. Le tiro así una brasa caliente que está ahora en el ya. Sí. Piden mejoras edilicias. Usted como intendente de Moreno, ¿no? Sí. Suponiendo que es el intendente de Moreno hoy. Sí. ¿Cómo hace para mejorarle? Las escuelas no dependen del intendente. Las escuelas no dependen del intendente. Pero me está diciendo que podría mejorar la situación en Obviamente las escuelas. que las puedo mejorar. Yo quisiera que las escuelas me las transfieran al municipio y las voy a solucionar en 90 días, todas las escuelas. Ahora, si las escuelas siguen dependiendo de la gobernadora, yo no me voy a meter. Es como si me decís, metete en el hospital. El hospital es de la gobernadora, que se ocupe la gobernadora, yo no tengo nada que ver. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Vos tenés razón en eso por ahí, pero ¿cómo hacemos con el presupuesto para mantener una escuela, para mantener un hospital? ¿Cómo hacemos? Tenés que generar con lo que hay en Moreno que tenés que generar riqueza para que tu presupuesto lo puedas aumentar 4 veces y después te va a alcanzar para arreglar la escuela, arreglar la salita, arreglar todo lo que necesita la intendencia. Ahora, si vos querés arreglar todo eso con el presupuesto
de la coparticipación no van a arreglar nada porque no te van a dar una moneda. No sé si soy claro. Sí, clarísimo. Bueno, vamos a tener para hablar más seguido. Yo quería que hablaras un poco con David León, porque es importante, porque es un periodista que lo tenemos desde allá de Moreno. Lógicamente, él trabaja para toda la provincia y para toda la nación, pero últimamente hizo algunos artículos muy interesantes. Le voy a dar una recomendación, con sumo respeto, obviamente. Preguntale a los demás candidatos de dónde van a sacar la talanga para hacer lo que quieren hacer. Bueno, estoy tomando nota, doctor, ¿eh? Y que te lo den por escrito, que te digan cómo van a hacer para generar una moneda. A ver, doctor, si yo tomo nota y voy a preguntar, ¿eh? ¿Cómo? Tomo nota y voy a hacer la pregunta. Espero a ver qué me dice. Bien, Jaime, te agradezco mucho, como siempre, te queremos, hermano. Yo te mando un abrazo enorme, muchas gracias. Chao, querido, chao.